la hora de la prueba atrás. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mí. Al rayar el alba tal vez venga Cristo con aclamación y con voz de arcángel. Levanta a los muertos, transforma a los vivos, a su esposa él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Aleluya, Cristo viene, aleluya, amén. Aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca. Quizá en la noche Jesús aparezca. Valor pues, hermanos, estemos alerta. A su esposa él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos. Estemos alerta, orando y velando. Así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos venga a llevar. El que ha de venir vendrá y no tardará. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. En nombre de Jesús vamos a comenzar nuestro programa. Hoy comparte con nosotros el hermano Gustavo Benítez desde la Hermosa. Hermano, estás al aire. Gracias al Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, hermana. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Que Dios bendiga, hermanos, esta oportunidad que tenemos nuevamente de continuar el estudio de la palabra. Vamos a mirar en el capítulo 2 y en el verso 18. Estamos en la cuarta advertencia o admonición del apóstol Pablo a los colosenses, y hemos dicho que también esta advertencia indirectamente es para los creyentes de la Odisea. Estamos en el verso 18 y el apóstol Pablo dice: nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. En la versión antigua dice metiéndose en lo que no ha visto. Quiere decir que hay una voluntad del hombre de someterse.
¿sí? Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y en la versión antigua dice, en el sentido de su propia carne. Vemos totalmente que esta actitud proviene de la vieja creación. Y acá es la cuarta advertencia que encontramos en este capítulo. Como hemos dicho, la primera la encontramos en el verso 4. En el verso 4 escuchamos o leemos a Pablo decir, nadie os engañe. Y en el verso 8 encontramos la segunda advertencia que dice, mirad, que nadie os engañe. Y en el verso 16 advierte Pablo, nadie os juzgue. Y en esta cuarta advertencia dice, nadie os prive. Y vemos que cada una de estas advertencias es un poco más fuerte que la anterior. Fíjese que la primera advertencia dice, esto digo, nadie os engañe. Pero en el verso 8 ya la fuerza del apóstol escribiendo ya dice, mirad, atiendan que nadie os engañe. Ya viene una admonición un poco más fuerte. Y el verso 16 dice, nadie os juzgue. Y el 18 ya vemos que está llamando a que miremos a guardar nuestro premio, a cuidar nuestro premio. O como bien podemos mirar en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Vamos a mirar allí, hermanos, y vamos a ver la semejanza en las palabras del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Vemos que el Señor Jesús le habla a la iglesia vencedora del fin, a la iglesia en Filadelfia. Dice en el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y Pablo dice, nadie os prive de vuestro premio. Y el Señor Jesús dice, ninguno. Ninguno quiere decir nadie. Y nadie es nadie, hermano. No podemos dejar que nadie prive de nuestro premio. Que nadie nos robe. Que nadie venga a apropiarse o a quitar de nosotros nuestro premio. Y vamos a ver que un hermano fiel, sincero, nunca va a trabajar de tal manera que el hermano pierda su premio. Quiere decir de que esto es totalmente, que proviene, esta actividad proviene totalmente de la religión. De la religión. El anticristo, el espíritu del anticristo opera a través de las religiones. ¿Para qué? Para que los creyentes pierdan su premio. Y para que muchos incrédulos no lleguen a alcanzar la salvación también. Pero vemos cómo esto proviene de la operación de Satanás en las religiones. Qué lamentable sería, hermanos, en verdad, ser desviados de la verdad. En este tiempo donde ya el Señor está a la puerta, ahí a momento de levantar a su esposa, que perdamos el premio. Por eso el Señor Jesús dice a la iglesia vencedora, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esta pelea en verdad es, como solemos decir, naturalmente, está fuerte esta pelea. Esta pelea es para valientes, porque hay que cuidar lo que el Señor ganó en la cruz, y nosotros hemos alcanzado por la fe. Hermanos, no hay que confundir el premio con la salvación. Mucho trabajó Satanás para que gran parte de la cristiandad hoy crea que la salvación es un premio. Entonces toman este pasaje para decir que podemos perder nuestra salvación. Y ciertamente, hermanos, la salvación es por gracia, es un regalo que lo aceptamos por fe, y la vida eterna viene a hacer morada en nosotros, Cristo mismo. De manera que ya no se puede perder, porque dice el apóstol Pedro,
una vida incorruptible que no perece. Porque la palabra de Dios sostiene esa vida. Y el premio está hablando de algo que no es la salvación. Hay que aclarar siempre esto, hermano. Y que Dios nos ayude a hablar con estos hermanos que creen que la salvación es un premio, para que con gracia podamos corregir este error y salvarlos de este gran error, ¿no? Sacarlos de allí, y que ellos puedan alzar su mirada al gran premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y que puedan proseguir a la meta de ganar a Cristo, de ser parte de la compañía gloriosa de la esposa del Cordero, de la cual va a ser exhibida en exaltación con el Señor Jesús. Y de allí debemos entender bien, porque la religión quiere imponer culto a los ángeles. Ya vamos a llegar allí. Y cómo el hombre que ha recibido al glorioso Salvador y exaltado Señor va a adorar a alguien que ha venido a ser menor. Así que es lamentable en verdad ser desviado de la verdad. En este tiempo muchos han sido desviados de la verdad. Y si nosotros, hermanos, que estamos compartiendo en esta tarde, hemos sido desviados de la verdad y estamos escuchando el mensaje de la gracia en verdad, necesitamos en nuestro corazón aceptar la verdad como es y arrepentirnos y aceptar la verdad. Porque bien la voluntad del Señor Jesús en sus mensajes a las iglesias en Apocalipsis es que se arrepientan. Si usted ha sido desviado de la verdad, hermano, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de arrepentirse, hermano, y volver corriendo a la verdad. Porque, hermano, pronto está la venida del Señor. La filosofía y vana religión intenta corromper día tras día, hermano, la verdad en nuestros corazones. Y Satanás intenta que nuestra conciencia esté sumergida en la legalidad, de tal manera que podamos estar bajo condenación viviendo. Podemos notar, hermanos, como muchos creyentes que han alcanzado a conocer gran parte de toda la verdad, han sido sumergidos en la legalidad, de manera que viven bajo condenación. Y el apóstol Pablo dijo, ya no hay condenación para los hijos de Dios, para los que están en Cristo. No hay condenación, hermano. Si usted está hoy sintiendo condenación, hermano, levántese y vea que ha sido libertado del reino de las tinieblas, de toda ley, como hemos estado estudiando. El Señor clavó en la cruz toda ley, toda ordenanza y mandamiento que era contraria al hombre. De manera que triunfante el Señor Jesús levantó la bandera de victoria. Y ahí declara, yo soy. Él en la cruz. Y nosotros le recibimos con toda la victoria que esto significa. Levántese, hermano, si usted está viviendo en legalidad y bajo condenación, en tristeza y amargura, levántese. El Señor murió por usted. El Señor murió por usted y toda su gracia y esplendor ha sido exhibido para su bendición, para nuestra bendición. Levante sus ojos y mire al Señor Jesús. Tome de la vida de Cristo. Tome la herencia que está para usted, hermano. Para usted, para mí. Los que hemos creído en el Salvador. Y es para todos los que quieran recibir, hermanos, esta gracia tan preciosa. Hermanos, todo esto significa que muchos han alcanzado un horrible estado de esclavitud. Parte de la cristiandad, podemos decir, está en esclavitud. Causa pérdida, causa daño, hermano, en la vida del creyente. Causa daño. Causa mucho daño en la legalidad.
Por eso, hermano, que el apóstol Pablo está tan interesado de que, tal como el Señor Jesús dijo a la iglesia vencedora en en Filadelfia, dice, retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y Pablo dijo, nadie os prive de vuestro premio. El apóstol Pablo declara fuertemente, hermanos, que el premio podría ser quitado de los santos por falsos líderes, falsos predicadores, que se eligen a sí mismos. Y acá notamos que enseñan a adorar a los ángeles. Enseñan a adorar a los ángeles. Y podemos decir que esta práctica, esta predicación, parece ser muy humilde y piadosa. Representa aparentemente humildad y piedad. Usted puede notar en la religión más grande de este mundo, podemos decir, entre sus credos, parte de su credo es, ellos le llaman la veneración a los santos y los ángeles. Bueno, acá en Formosa, por ejemplo, tenemos la veneración, que en realidad es adoración. Por ejemplo, a San Miguel de Arcángel, dicen. Están rindiendo culto a un arcángel. Y así encontramos que la filosofía, la religión vana, viene a privar del premio a los creyentes. Y hay creyentes que han caído en estos engaños de esta religión, de toda la falsa enseñanza que se promueve a través de estos cultos. También podría referirse, hermano, a este culto a los ángeles, porque ángel significa mensajero. Puede referirse a la adoración de mensajeros humanos, de predicadores. ¿Por qué? Porque hay mucha tendencia hoy en día a eso. Porque ha causado tanta división en todas las iglesias o en la iglesia en el mundo a lo largo de su historia. Esto ha afectado el premio de los creyentes por la adoración y la veneración a los mensajeros. Eso es lo que ha causado la división y contienda de la iglesia. Cuando usted se pregunta, hermano, por qué se dividió una iglesia, es porque podemos decir un 90% de seguridad que hubo una adoración a los mensajeros. Así ocurrió en la iglesia en los Corintios. Estaban adorando a los mensajeros. Eso Pablo y corrige este error tan grande porque el premio estaba siendo afectado en los Corintios. El premio. Ellos ya estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. Y así estaban adorando y estaban sometiéndose a los mensajeros. Pero bueno, acá notamos una expresión que dice entremetiéndose en lo que no ha visto. Entremetiéndose, se mete en algo que no ha visto. Y, hermanos, ciertamente hay acá Satanás que intenta hacer pasar este pasaje como, o sea, la doctrina que ellos llevan, hacer pasar como verdad, porque en la expresión que no ha visto, le mete como si fuera, le hace pasar como fe. Le hace pasar como fe. Pero hermano, usted ni yo nunca vamos a encontrar en la palabra que nos enseñe de esta manera. Por eso la fe siempre va a ser verdadera cuando responda a lo que está escrito. Cuando nuestra manera de obrar y de creer sea conforme a lo que está escrito. Así es la fe. Ahí hay fe. Cuando creemos lo que está escrito, y si no está escrito así, bueno, hermano, esto está entonces nacido de la vana hinchazón de la mente carnal. Vemos acá algo voluntario, y allí, hermanos, encontramos al hombre carnal manifestando su apariencia de religioso, y toma una exagerada actitud sumisa. Usted puede notar
la religión como busca manifestarse con aparente humildad, con aparente actitud sumisa, mientras al mismo tiempo se van degradando. Hay una humildad falsa, tal cual como también asumieron en su tiempo los ascéticos, los gnósticos, que hasta en diferentes tiempos de la historia de la Iglesia han sido evidentes. El tomar voluntariamente una forma de inferioridad a los ángeles, hermano, ha sido prevalente en la Iglesia romana y aún hasta estos días. Por eso la advertencia del apóstol Pablo. Ellos actualmente adoran a la jerarquía angélica con todos sus grados, sus filas, oran a aquellos que están para el servicio del hombre, del creyente. Eso es lo que estamos hablando. Vamos a mirar en el capítulo 1 y verso 14 de la carta a los Hebreos. De la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 14. Vamos a notar cuál es la realidad de esto en la palabra. Dice, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? A ninguno. Hermanos, Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es superior. Cristo es superior. Él mismo dice la palabra, Dios dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. ¿A quién? Al Señor Jesús. ¿Y cómo nosotros vamos a adorar a los ángeles? Hemos sido llamados para adorar al Señor. Por eso dice claramente la palabra. No son todos espíritus administradores o ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Usted y yo somos herederos, pero buscamos ser coherederos juntamente con Cristo. Creer la palabra de Dios, como hemos dicho, eso es ser humilde. La fe que es nacida por la palabra, nunca va a hinchar, nunca va a hacer al creyente, al santo, va a ser un hombre vanaglorioso, porque la fe mira la palabra, y la fe es dependiente de la gracia de Dios. Cuando leemos que somos unidos al Señor Jesucristo, la cabeza de todo principado y poder, como estamos viendo en versos anteriores de este capítulo 2 de la carta a los Colosenses, vemos que Cristo ha venido a ser exaltado sobre todo principado y poder. Es verdadera humildad por nuestra parte aceptar y gozar, hermanos, el hecho de nuestra exaltación juntamente con Cristo. Y decimos, hermanos, que cuando Él venga a buscarnos y se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes a Él, porque le veremos como es Él. La fe justamente es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y hermanos, nosotros estamos corriendo para alcanzar a reinar juntamente con Cristo. Esa es nuestra meta. Así que vamos a estar reinando con el Señor. ¿Y a quiénes van a adorar los ángeles? Los ángeles van a rendir adoración al Rey, con quien nosotros nos vamos a casar. Y acá los mensajeros y religiosos están enseñando a rendir culto a los ángeles. Muy contradictorio a lo que la palabra dice. Nos hace humilde al creer y alabar a Dios por su gran gracia, hermanos. Como dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 8.
Dice, Él ha levantado al mendigo del muladar y le ha hecho sentar entre príncipes y heredar el trono de gloria. Si usted ve a un mendigo en lo natural, acá en esta vida ya, ¿quién quiere hacerse el humilde y pasar por alguien que no es digno y acepte estar al lado del olor del estiércol y siendo que ha sido levantado de ese lugar? Habiendo sido levantado del lugar al lado del estiércol, dice la palabra, del olor de ese lugar, del muladar, ¿quién no aprovechará? Ni siquiera en lo natural. Debemos atender, hermano, que nadie vive de nuestro premio. Debemos cuidar nuestra mirada en el premio. Debemos mirar el premio. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Juan, en el verso 8. La segunda carta del apóstol Juan, verso 8. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón completo. Sino que recibamos galardón completo. O recibáis galardón completo, dice, cumplido en otra parte. ¿Sí? Evidentemente el apóstol Juan estaba de acuerdo con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dio a los dos de igual manera. Se podía perder el premio. Un galardón, el Señor quiere que sea completo. Galardón completo. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús dice, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Ninguno tome tu corona. Qué absurdo sería, hermanos, que alguien que sabe que está alcanzando un premio llegue a desecharlo por tomar algo que no es escritural y que atenta contra su premio. Si usted juega con su hijo, hija, hermana, niño, algún niño que esté a su alcance, póngase a jugar, dele un premio e invítele a una competencia un poco más fácil, pero comprometiendo su premio. Vamos a ver si quiere soltar su premio. Ni aún el niño quiere soltar su caramelo si usted le ofrece una competencia más fácil y algo que no esté de acuerdo con lo que es lo natural. Acá lo que es verdadero y lógico es la adoración al Señor. Es totalmente ilógico la adoración a los ángeles, el culto a los ángeles, el culto al mensajero, al predicador. Es algo ilógico, pero la conciencia viene a ser cauterizada por la filosofía, la vana religión, el espíritu de apostasía viene con engaño, con error. Y aquellos que no están actuando con fe vienen a correr el peligro de ser infectados con estos engaños. En este tiempo, el pueblo aparente cristiano tiene un fingimiento religioso con lisonjas y que también aprovechan todo lo que está a su alcance para, primero que nada, recibir popularidad, recibir fama. Eso es una de las cosas que quiere alcanzar la iglesia de hoy en día, la fama. Por eso es que dejan y abandonan su premio, no les interesa el premio porque quieren fama y quieren satisfacer sus propios deseos de la carne. Si usted mira cuando Esaú recibió el guisado, a él solamente le interesó satisfacer su apetito carnal. No le interesó que él era el primogénito.
Desechó su recompensa, desechó su premio, desechó ser el primogénito. Toda la herencia que su padre le había dado y le iba a dejar, él desechó por una comida, hermanos. Qué ejemplo que no se tiene que repetir en nuestras vidas. Hermano, nuestra carne siempre va a querer llevarnos a satisfacer sus deseos, Y la carne quiere adorar a los ángeles, quiere rendir culto a los ángeles, quiere presentarse y manifestarse en humildad. También, así es de pícara la vieja creación y empieza a querer gobernar al hombre, al creyente. Por eso es que debemos entender que hay una lucha en nuestro interior. Como Pablo dice, el espíritu se contrapone a la carne y la carne se contrapone al espíritu. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, usted y yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este tiempo que nos queda. Nos queda poco tiempo porque el Señor está ahí, a la puerta. Quiere llevar a su esposa. ¿Vamos a rechazar la exaltación a nuestra cabeza, a nuestro único Señor, del cual somos unidos por la ley de su vida? ¿Vamos a aceptarlo? ¿Vamos a rechazarlo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a vivir por la fe creyendo en su palabra? ¿O vamos a andar por nuestra propia cabeza? Yo no le recomiendo así. Yo, hermano, y la palabra aconseja a aceptar toda la gracia de Dios, que es provista absolutamente porque usted ni yo merecemos, solamente por el hecho de estar en Cristo Jesús, estar en el lugar eterno más seguro que puede existir, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, donde hemos sido levantados al lugar más alto en el universo de Dios. Así lo declaró esta vez el apóstol Pablo. En Cristo. Toda la falta espiritual y carnalidad en la verdadera iglesia están causadas por el fracaso, hermano, de no entender que estamos en Cristo. Falsos maestros y predicadores no tendrán efecto alguno sobre la gente que está continuamente alimentada de Cristo, edificada en Él. Seremos liberados de la mente carnal si obedecemos por la fe la palabra. Nos gozamos en ella, hermano. Si la palabra, como hemos leído, dice, vamos a volver a Colosenses 2. Y vamos a mirar nuevamente nuestro verso que hemos visto ya. Dice en el verso 15. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. La victoria de Cristo vino a ser exhibida públicamente. ¿Por qué nosotros no vamos a tomar esa victoria? Esa victoria que fue hecha a nuestro favor, al favor de usted y a favor mío. Y Pablo declara que todos estos errores mencionados en esta carta encuentran un lugar en la iglesia porque no dependen de Cristo. Ese es el problema en la iglesia, que no se depende del Señor Jesús como la cabeza. Vamos a avanzar un verso más, como dice el verso 19. No haciéndose de la cabeza. Ahí está el problema. Ese es el problema de la iglesia en este tiempo. No se toma de la cabeza. No se sujeta de la cabeza. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. ¿Cómo crece? Con el crecimiento que da Dios. La responsabilidad completa para la salvación del hombre incluye justificación, santificación, glorificación y exaltación. Ha sido puesta sobre los hombros de Cristo, la cabeza de una nueva creación. Y ese es el caso en relación al cuerpo de Cristo, la iglesia.
Él, Cristo, es la fuente y sostén de la vida divina, la cual hemos recibido con el nuevo nacimiento. Y en la medida que nos hacemos como tal y dependemos de Él para todas nuestras necesidades, en esa medida, cada parte del cuerpo aumenta con el aumento de Dios. Por ejemplo, vamos a mirar un árbol y sus ramas son uno solo. Cada parte del árbol y de la misma vida y naturaleza, tomando alimento, fuerza de su fuente. ¿Sí? Así es el caso con Cristo y sus santos. No podemos ser separados de Cristo. No podemos ser separados de Él y ser útiles, ni crecer. Así como las ramas no pueden separarse del árbol y aún seguir siendo fructíferas. Son las ramas que manifiestan la hermosura, fuerza y utilidad del árbol. Qué hermoso, hermano, cuando vemos cuando una rama se extiende grandemente del tronco de un árbol y se extiende y hasta que en un momento, de un día para el otro, podemos ver que sale un fruto. Allí la vida de Cristo se reprodujo en el santo. Pero solamente eso ocurre cuando se toma de la cabeza, se toma de su fuente. Cristo se manifiesta a través de su cuerpo, los santos de la iglesia. Verdaderamente el pueblo del Señor es inútil sin Él. Juan 15:5, el Señor Jesús claramente ha declarado, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Por otro lado, como un hombre y unido con sus santos, Él no puede hacer nada sin ellos. Su cuerpo es absolutamente necesario a Él. Es el canal por el cual Él es hecho útil y fructífero. De aquí, hermanos, si no mantenemos a Cristo como cabeza, es decir, recibir su vida por fe y depender de Él por cada necesidad que tenemos, estamos impidiéndole a Él de bendecir a otros. Cuando usted y yo no dependemos de Cristo como nuestra cabeza, estamos impidiendo la bendición de otros. Estamos impidiendo que Cristo se manifieste y no dejamos que otros sean bendecidos. Todo esto es la causa de la iglesia actual y de la iglesia que no supo vivir en victoria a través de los tiempos. Hermanos, debemos exhibir a Jesucristo por rendirnos a Él. Solo glorifica a Cristo. Aumenta Él en nosotros. Qué hermosa es la palabra, hermanos. Podemos mirar la figura tal vez de una criatura sana y creciendo. Toma el alimento provisto y es asimilado por su cuerpo. Cada parte de su cuerpo crece en la correcta relación del cuerpo entero. Cuando vamos tomando el alimento. Cuando va tomando la criatura del alimento. Así también en lo espiritual. El Espíritu Santo ministra la vida de Cristo en los santos. Él da de comer y son nutridos, creciendo de este modo en todas las cosas hasta la cabeza a un Cristo. Crecer a la estatura del Señor Jesús, la estatura del varón perfecto. Hay una unidad divina, hermanos. Hemos sido unidos divinamente. Fíjese que dice como en lo natural, cada coyuntura y ligamento. Dice, conjunto por las ligaduras y conjunturas, o en la versión 1960 dice coyuntura y ligamento. Es necesario al cuerpo entero, en lo natural. Viéndose, es una expresión real. Acá enfatiza una unidad que no puede ser quebrada, la unidad de Cristo con su cuerpo, sino por la destrucción de la asamblea entera. Esta es el caso exactamente de estas pequeñas o grandes congregaciones, sectas y divisiones de la cristiandad no expresan el pensamiento de Dios de la iglesia. Su asamblea es un cuerpo, no puede hacerse pedazos.
está hecha una por el Espíritu Santo, como el Señor añade diariamente a aquellos que están siendo salvos, como dice en Hechos capítulo 2, verso 47. Y hasta acá vamos a dejar, hermano, el estudio de la palabra, y agradeciendo a Dios, porque tenemos el gran privilegio de estudiar y alimentarnos de su sana palabra, esa palabra sana que nos hace crecer sanos, y la bendición puede correr a otros. Hermanos, pedimos sus fieles oraciones por la vida de cada santo en distintos lugares del mundo. Pedimos sus oraciones por toda esta situación que estamos atravesando. Que Dios sea glorificado en todo y que su palabra siga corriendo y sea glorificada. Que el Señor bendiga ricamente, hermanos, hasta acá el estudio de la palabra. Vamos a continuar y terminar este programa escuchando una alabanza. Gracias al Señor. Señor de los cielos.